Cordial saludo para todos ustedes, amigos de Telesantiago. Como siempre, el saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de nuestra iglesia particular de Tunja. El saludo también de parte de nuestro amigo, el reverendo padre Justiniano Barón Monguí, director general de Telesantiago. Saludo de parte de todo su equipo de trabajo, todos los que hacen posible que esta señal de Telesantiago llegue a cada uno de sus hogares. También hoy queremos hacer extensivo el saludo de parte de COEMACET, de nuestra cooperativa vinculada al sector educativo. Saludamos a la profe Rosa Natalia, su gerente, ellos que siempre nos dan la mano en esta educación religiosa escolar, también en lo referente a la pastoral educativa. Y pues el día de hoy damos la bienvenida a la hermosa profe Rosalba, como siempre, y acompañándonos, haciendo ese esfuerzo grande después de una ardua jornada al servicio de la educación. Aquí está presente en Telesantiago. Mi Rosy hermosa, muy buenas tardes. Padre, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Telesantiago. Es muy significativo para nosotras las integrantes de la Comisión de Educación Religiosa participar en este programa, formar parte de la Comisión de Educación Religiosa, porque vemos lo valioso que es esta educación para nuestros estudiantes. Y hoy que vamos a tratar el tema de educar la mente y el corazón. Qué bueno que nos preocupemos por esa educación, no solo la parte de la mente, conocimientos y más conocimientos, de los cuales nosotros a veces, si pensamos en la época de estudiantes, nos cansábamos. Y llegaba alguien con una actividad para alegrarnos, para hacer otra cosa, de que no fuese esa evaluación rígida, pues era muy significativo. Entonces, qué bueno, Padre, que hoy tratemos sobre la educación de la mente y el corazón. Educar la mente y el corazón, y por eso nuestro saludo para Glorita, nuestra compañera de ERE. Profe Glorita, que el buen Dios le conceda una muy buena recuperación. El saludo para todas las profes que nos acompañan en la comisión, para nuestra doctora, la psicóloga, la doctora Luisa Fernanda, que nos va a acompañar en este proceso también de alfabetización emocional. Mi Rosy, estamos en plena campaña electoral, pero no sabía que le trabajaras al tema de los liberales. Ese rojo, ¿cómo te sienta de bien? Bueno, sí, porque trascendencia, yo soy de Chiscas, Boyacá, entonces allí por lo general nos caracterizábamos por ser liberales, eran los únicos que votaban por el Partido Conservador, eran los que llegaban de jurados de otras poblaciones. Virgen Santísima, bueno, ya no vamos con más campaña electoral, esto se llama publicidad política pagada, no, mentiras. Damos gracias al buen Dios que nos permite compartir este momento. Educar la mente y el corazón. Hemos venido compartiendo desde el Pacto Educativo Global que la ERE, la educación religiosa escolar, se focaliza, centra su reflexión en el bienestar de los estudiantes, los docentes, las familias, de todos los que hacen parte de nuestras comunidades educativas, todos aquellos que compartimos esta pasión por educar. Y hemos visto que poco a poco la misma ciencia, los mismos avances nos han llevado a hablar mucho de esta formación integral de los seres humanos. Hemos dejado ya claro que la ERE se focaliza en esa dimensión religiosa de lo humano, y por eso hablar de educación implica también hablar del tema religioso, aunque a algunos les moleste, aunque a algunos les dé fastidio, hablen de que la religión es retrógrada, de que nada aporta al ser humano. Lo religioso es una dimensión fundamental del fenómeno humano, y por eso queremos abordar este compartir de educar la mente y el corazón. Entonces vamos a compartir esta tarde, mi Rosy hermosa, hablando un poco de todo este tema de la alfabetización emocional. Pues hoy es muy importante alfabetizar el corazón y esa parte emocional, porque estamos andando, a pesar de tanta tecnología, andamos con mucha velocidad. Yo lo comentaba con algunos estudiantes, precisamente esta mañana, cómo antes en los hogares, para hacer muchas labores, tocaba dedicarle mucho tiempo. Preparar un jugo, tocaba cocinar las frutas, todo. Preparar unas arepas, no era que se salía al supermercado y se encontraban, todo era, pero había, a pesar de tanto trabajo, había más tranquilidad.
Hoy, a pesar de tener medios de transporte, tantas carreteras, tantos electrodomésticos, todos estamos atareados, todos nos andamos sin falta de tiempo. En la familia no hay tiempo para el diálogo, entre los amigos tampoco. Si encontramos un grupo de amigos, los vemos a todos ocupados, cada uno con su celular. Lo veo también en mi hogar y algunas veces les digo a mis hijos, hola, cuando están con los amigos, sí que hablan, porque cada uno con su celular. Y es invitar a cambiar esa mentalidad, a volver a lo de antes, de que es importante ese trato con el otro, esas emociones, qué piensa, cómo se siente. Listo, mi Rosy. Hemos reconocido que a través de la historia y hoy en día de manera especial con los avances que se vienen haciendo a nivel del cerebro humano, con los estudios a través de las neuroimágenes, es sencillamente fantástico descubrir cómo el cerebro humano a lo largo de la historia ha recorrido senderos maravillosos para llegar a procesos muy importantes como el tema de leer, el tema de escribir, hacer cálculos, el mismo proceso de comunicación, el desarrollo del lenguaje. Sabemos que es todo un proceso de evolución muy interesante. Sin embargo, es un proceso que no solamente implica la parte cognitiva del ser humano, implica también, como lo han dicho lo explican el día de hoy, los grandes neurocientíficos, desde la neuropedagogía, todo lo que tiene que ver con educación, que cuando aprendemos no solamente recabamos datos, información, sino que también sentimos. Y por eso este tema de la alfabetización emocional. Hemos preparado hoy algún material y recordamos que en nuestros días, marcados por los veloces cambios en el campo social y científico, hemos aprendido que es indispensable poner en comunión 3 lenguajes. ¿Cuáles son, mi Rosy? Lenguaje de la mente, lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. El Santo Padre Francisco sí que ha hablado de eso y concretamente en el campo educativo es una realidad total. Si no ponemos en comunión esos 3 lenguajes, la tarea educativa y el proceso de formación no está siendo total. Lenguaje de la mente, ¿a qué se refiere, mi Rosy? Bueno, al conocimiento, pero también la mente hay que educarla para que tenga buenas emociones, porque creemos que la mente es solo conocimiento. Entonces, muy relacionado a los conocimientos, pero también hay que integrar la educación en cuanto a las emociones. Cuando aprendemos, indiscutiblemente nosotros sentimos. Recordábamos en el encuentro anterior, compartíamos un poco el famoso lema de antes, ¿no? La letra con sangre entra. Y muchas personas quedaron marcadas. Recordamos que también muchas personas se fueron alejando del sistema educativo, un sistema donde sin problemas se le podía decir a un niño que era tonto, que era estúpido, que no aprendía, que no servía para nada. Y por eso muchas personas se bloqueaban y muchos jóvenes tomaban una apatía total al estudio. Hoy en día es imposible decir eso en contexto educativo, ¿no? Por todas las implicaciones legales que eso conllevaría y además por toda la riqueza que tenemos a nivel científico. Todos, cada uno de nosotros, somos casos particulares. Nuestro cerebro es una herramienta maravillosa, un órgano fantástico, pero tenemos que conocerlo. Entonces, como decía Rosy, cuando aprendemos, si nos equivocamos en el aula de clases, en un examen, si cometemos errores, sufrimos. Pero si acertamos, si en los parciales, en los exámenes, en las evaluaciones nos va bien, nos alegramos. Entonces, como decía, no es solamente el conocimiento. El conocimiento implica una parte emocional. Lenguaje de la mente, lenguaje del corazón, lenguaje de las manos. ¿A qué se refiere, Rosa? Leía hace poco un libro, El derecho a la ternura. Yo decía, ¿cómo se quiere la ternura? Y es que con las manos podemos transmitir ternura. Cómo un abrazo es tan importante, como ahorita chocar las manos con alguien, con un abrazo, decirle hola, te quiero, porque no podemos por la pandemia darnos unos abrazos como quisiésemos. ¿Cuánto necesitan los bebés? Ese lenguaje de las manos. Los adultos, creemos que de pronto también en la adolescencia no hay necesidad, pero por eso viene esa etapa del noviazgo. Ese lenguaje de las manos de verdad que es muy importante para también transmitir emociones a las personas, para también fortalecer su mente. Y es poner en armonía todo ese
lenguaje del ser humano. Estos días, quienes compartimos este camino de fe cristiano católico, en la Eucaristía encontrábamos algo muy bonito, ¿no? Y era la lectura del capítulo 3 de la carta del apóstol Santiago. Él dedica gran parte de ese capítulo 3 a hablar de cuidar nuestro lenguaje. Dice Santiago de manera muy bonita que es imposible que con la misma boca con la cual nosotros alabamos al buen Dios y vamos a la Santa Misa o al culto, a nuestros espacios de encuentro con ese ser superior, allí nosotros como que nos conectamos con esa energía del universo y al buen Dios en el cual creemos, lo alabamos, le bendecimos, le entonamos cánticos, pero es increíble que con esa misma lengua destruimos al ser humano, difamamos del otro, chocamos con el otro, y si eso lo aplicamos en el contexto educativo, ¿no? Terrible cuando un docente trata mal a un estudiante, sea por un momento de rabia, sea por un momento de ira. Hemos compartido nuestros docentes, cada uno tiene su propia historia, pero muchos niños y muchos jóvenes se nos siguen alejando, siguen viendo el tema de la educación como una cosa nefasta. ¿Por qué? Por el trato. Veíamos como hace unos años, por ejemplo, los psicólogos los habían quitado las instituciones educativas y vemos que otra vez los retoman. De ahí que muchos profesores que dictan religión antes eran psicólogas. Tenemos en nuestro caso de la Comisión de Educación Religiosa, la profe Lili, la profe Nubia, ellas trabajan en esa parte y ahora pues religión, aunque al comienzo les pareció un poquito duro, pero después se enamoraron de estar en esta área, porque también es la parte emocional. Y acá que estamos tratando la alfabetización emocional, dice que en nuestras comunidades educativas es vital dedicar grandes esfuerzos para promover atmósferas donde puedan respirar la pasión por educar y también pasión por recibir educación. Qué bueno que cuando lo vean a uno los estudiantes digan qué rico llegó tal profe, ¿sí? Y que nosotros como docentes también qué rico ir a educar. Y por eso todas las entidades o instituciones, la escuela, la familia, la iglesia, el Estado, estamos unidos a unir esfuerzos para que nuestros niños y jóvenes y también los adolescentes en las universidades, porque en las universidades ya nos volvemos como demasiado catedráticos y resulta que esos universitarios también tienen emociones. Por eso es importantísimo que ellos, o que todos, porque los adultos también podemos ir a clases, diferentes temáticas, podamos aprender entre risas y sonrisas y que entre otros periodos se aprenda entre lágrimas y no como en otros periodos, que era lo que decía el padre, entre lágrimas y regaños, la letra con sangre entra. Afortunadamente yo no lo viví, otros hermanos sí, y decían lo feo que era llegar a una clase y pensar que la profesora cogía la regla para pegarles, pues esto a quién le gustaba. Y yo creo que muchos hemos escuchado experiencias de adultos que pasaron por este método y prefirieron no volver a la escuela, prefirieron quedarse analfabetas, quedarse con un segundo, tercero de primaria, pero no volver a la escuela. Mi Rosy, hoy en día vienen hablando mucho de esa división muy concreta del cerebro humano, ¿no? Ese hemisferio izquierdo que se encargaría de toda esa parte cognitiva, de temas, procesos complejos como el lenguaje, pero también el hemisferio derecho que se encarga de procesos mucho más a nivel emocional. Y es cómo integrar desde la educación todo ese proceso para que podamos tener la formación integral de seres humanos al servicio de la humanidad. La información, lo hemos compartido, la información la tomamos fácilmente en la red. Concretamente allí en nuestra parroquia, en la parroquia del Niño Jesús, en el proceso metodológico de la catequesis hay un apartado que lo llamamos entrevista a San Google. Hoy en día el celular, el iPhone, el iPad, bueno, todas estas herramientas tecnológicas son como una extensión del cerebro de los niños. ¿Qué nos corresponde? Ayudar a alfabetizar eso, para que todos los niños tomen lo bueno, los jóvenes aprendan también el uso de las redes y aprendan a tomar todo lo bueno que hay allí. Es fantástico, ¿no? Todo el proceso de transformación que hemos tenido con el surgir del mundo de la información a través de la red, de internet. Eso lo encontramos allí, encontramos millones de información. Seguramente en tu teléfono móvil todos los días te llegan millones de datos, millones de canales que te conectan con el mundo de la información.
pero para nosotros es indispensable el tema de las relaciones humanas. Tú lo decías, ¿no? Uy, importantísimo, porque, por ejemplo, yo alguna vez estuve colaborando de manera más activa en la parroquia como coordinadora. Ahorita cambiamos algunas cosas, pero cuando iba a repartir la hojita parroquial por las casas, me proponía de 5 a 7 y el barrio era pequeño, pues decía, termino, poquitos habitantes, listo. Llegaban las 7 y alcanzaba a 6 personas, nada más, porque todos quieren tener un contacto. Siga, siéntese Rosalba, ¿cómo está? ¿Qué más? Y empezábamos a dialogar, porque ellos quieren un contacto físico. Ahorita que los estudiantes volvieron a la presencialidad, qué emoción. ¿Cuántos estudiantes que eran juiciosos en la presencialidad, en la virtualidad no pudieron, no quisieron? Sí, se vieron que perdieron en cierta manera 2 años, pero ahorita los ve uno con un rostro muy alegre. Profe, es que a mí no me dio yo, pero si ustedes son juiciosos, ¿qué pasó? No, es que sentarse a uno a ver una pantalla sin ver a sus compañeros. Entonces, sí vemos lo importante de esa parte emocional, de ese contacto con la otra persona, de ver las risas, de escuchar su voz, de ver sus manos, de tocarnos. Entonces, muy importante salirnos de eso de pensar que lo importante es solo conocimiento. No, es importante que recalquemos hoy esa alfabetización emocional que la estamos dejando mucho de lado. Y me llama la atención lo que dice también el padre en la entrevista a Google. Pues sí es importante que usemos estas herramientas, como hoy que estamos utilizando esta herramienta en la televisión para dar a conocer esta temática. Pero qué bueno que me da esa idea para que yo también la ponga en práctica con los estudiantes. Algunas cosas les digo, pero ahora para que no lo vean a uno que se aleja de la tecnología, pues en lugar de decir busquen en internet, entonces una entrevista a Google. Mira, Rosalba, que tú mencionabas algo interesante y hoy en día en muchas escuelas y colegios se le viene trabajando a eso, ¿no? El tema de lo importante que es en la mañana el docente poder saludar a sus niños, conocer el nombre de cada uno de sus niños, de sus jóvenes. En el contexto universitario lo decías, nuestros jóvenes ciertamente han crecido, van evolucionando, pero definitivamente termina siendo muy fuerte ese factor humano. También los muchachos de la universidad lo manifiestan, ¿no? Cuando catalogan un buen profesor, un mal profesor, hay profesores que saben cantidades de teoría, catedráticos espectaculares, pero algunos se limitan solamente al tema de transmitir ciencia, conocimiento, pero cuando no transmiten humanidad, eso algo le quita a todo ese tema de la cátedra, ¿no? Distinto cuando se ve a los muchachos, a los jóvenes, hablando de el profesor que los orienta desde la medicina, desde la arquitectura, pero que le coloca algo de esa chispa de humanidad, de buen humor a sus clases, es distinto, ¿no? ¿Y por qué es distinto? Porque se dispone el cerebro para aprender. Cuando tenemos miedo, cuando le hacemos un altar al miedo, está comprobado, lo compartíamos con Luisa Fernanda la semana anterior, nos bloqueamos. Y es lo que pasa en los exámenes, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes cuando van a presentar el examen de estado, muchos de ellos puede que sean brillantes, que todo el proceso lo hayan afrontado de la mejor manera, con notas excelentes, pero hay jóvenes que se bloquean emocionalmente por una determinada situación, incluso por factores familiares que están viviendo. Y lastimosamente la educación en eso ha sido muy lenta en el asimilar todo lo que la hermana ciencia nos ha ido regalando. Nosotros en la vida y de manera especial hablando del plano educativo, olvidamos mucho de lo que nos transmitieron los docentes, de la información, ¿no? Sí. Yo personalmente no me acuerdo los contenidos de quinto de primaria, ni de octavo, ni siquiera los contenidos de religión, pero uno nunca olvida cómo lo trataron en el colegio. Y quizás la opción fundamental que hacemos en la vida, el hecho de que seas docente, el hecho de que haya encaminado mi vida en el sacerdocio, tiene que ver con habernos encontrado emocionalmente con esos referentes en cuanto a docentes, ¿no? Ver el ejemplo de nuestros profesores. ¿Tú recuerdas a tus profesores de primaria, Rosy? Sí, recuerdo mucho una profesora que llegó del campo en tercero de primaria, las actividades diferentísimas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de decirle un día, felicitaciones, fue la mejor profesora de primaria que tuve. Le agradezco mucho la manera de actuar. Y hablando de la manera, la parte humana que deben de presentar los profesores, en la virtualidad, un profesor que
que le estaba dictando clase a uno de mis hijos, pues mostró esa parte humana. Dijo, ¿quieren ver desde dónde estoy dictando la clase? Y mostró una piscina. Y mostró que se tiró a la piscina y mientras tanto los dejó a los estudiantes, creo que haciendo un ejercicio. Listo, y al rato dije, bueno, ya, seguimos, pero mostró esa parte humana. Yo le escuchaba muchos temas interesantes ahí, pero como tú dices, yo no me acuerdo de qué le estaba enseñando a mi hijo, aunque traté de ponerle cuidado. Pero ya el que hubiera hecho ese gesto, seguro que a mi hijo se le va a quedar. Y así muchas cosas se le quedan a uno más, lo que hicieron, o los regaños, o las cosas chistosas que hicieron. Pero tanto conocimiento no, y lo que decía hace 8 días yo, hablando del nuevo cuestión que me toca asumir allí en dictar religión y ética, dije pues que Dios me ilumine en que sean cosas significativas y no tanto conocimiento. Vamos a ver cómo vamos, y ahorita que vamos a iniciar las convivencias con los chicos de grado sexto, aquí con la colaboración del padre Luis Alberto y con su equipo, estoy a la expectativa. Sí, mi Rosy, definitivamente hay que trabajarle mucho a toda esa parte. Si nosotros nos vamos a los libros de neuroeducación, neuropedagogía, que hablan mucho de compaginar todo el tema científico con el mundo de la educación, pues encontramos toda esa parte teórica interesante, ¿no? El tema nos hablan de cómo podemos activar los neurotransmisores del cerebro para que produzcan toda esa cantidad de sustancias que llevan a experimentar el bienestar, el placer de aprender. Y ya cuando se aplica al plano concreto, recetas sencillísimas, ¿no? Tú lo decías, el tema de que el docente, estamos en época de COVID-19, nos han limitado muchísimo, ya poco a poco van eliminando tanta restricción, pero el tema de saludito, la sonrisita, antes se hablaba del abrazo, de ser un poco más afectuosos, más afectivos, transmitir esa humanidad como tú dices, transmitir lo que somos al otro. Mira que no es un secreto, ¿no? Pero es bien lamentable el tema de la salud mental de nuestros docentes y salud mental que se ve reflejada en la salud física. El tema de cómo somatizamos toda esa cantidad de pensamientos. Cuando no asimilamos bien, cuando no logramos dominar nuestra mente, nos enfermamos. Hablábamos con Luisa Fernanda del tema del trabajo grande que tienen hoy los psicólogos clínicos, ¿no? Para afrontar episodios de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque quizás en el mismo ámbito educativo no hemos aprendido a darle nombre a lo que sentimos. Y nos vamos cargando de cosas, nos vamos llenando de cantidad de situaciones y llega un momento en el que explotamos, en el que estallamos. En culturas como la nuestra, lastimosamente, pedir ayuda es un delito, ¿no? No nos enseñan a pedir ayuda. Y tenemos derecho a aprender a decir tengo miedo, estoy feliz, siento rabia, siento ira, tengo esperanza. Eso es alfabetización emocional y de eso queremos hablar, ¿no? Y tú nos mencionabas, nos quieres invitar al colegio, vamos a trabajar en la institución del sur, rural del sur. Sí, institución educativa rural del sur, sí señor. Vamos a trabajar con los niños, iniciaremos con los niños de sexto, hablando de esto, escuchando a los niños, cómo se sienten, cómo los trata Rosalba, si los grita, si no los grita. Vamos a ver qué emociones experimentan, ¿no, mi Rosy? Y se trata de eso. Bueno, yo empecé también ahorita, este año, una actividad diferente con los chicos, que es un libro o un cuaderno adicional, Alegría y Gracias. Y les hacía una actividad mostrándoles una hoja con un punto negro, que es algo que se me quedó de la carrera de educación religiosa con el padre Vicente Huertas, que nos hizo ese sencillo ejercicio, pero que es lo que me acuerdo. Y ellos miraban la hoja blanca con el punto negro y siempre decimos que es el punto negro. Yo les decía cómo lo malo sí se nos queda y nos abarca todo lo blanco. La alegría de habernos levantado, de tener un desayuno, un refrigerio, en fin, yo les decía, y nos pasa algo, nos dice alguien una cosa fea y todo. Entonces estoy invitándolos a esa parte emocional de que descubran la alegría y también que en la noche ojalá terminen el día dando gracias por tantas cosas, para que fortalezcan su mente, porque ahorita están hablando de la sociedad de cristal. Entonces dicen que las madres somos también parte de esa sociedad de cristal porque no queremos sufrir, porque nos cuesta, todo lo queremos más fácil. Y pues queremos también lo fácil para nuestros hijos, que no les pongan tantas tareas, que no les toque difícil, que ojalá no pierdan el año, que en fin, que todo sea más cómodo, entonces cada día más débiles
y cualquier dificultad pues nos lleva a tener unos conflictos emocionales tremendos. Mi Rosy, educar la mente y el corazón. De aquí en adelante trataremos de centrarnos en la alfabetización emocional, hablar de lo importante que es. Ya desde hace varios años se viene trabajando, hay mucha teoría sobre el tema, lastimosamente a veces poco se aplica en nuestros contextos educativos. Seguimos trabajándole mucho al famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. No, hoy en día está comprobado que sentimos. Cuando aprendemos, indiscutiblemente estamos sintiendo. Y si sentimos amor, pasión por aprender, por educar, la atmósfera que respiraremos en nuestras comunidades educativas nos llevará a que el proceso de aprendizaje sea mucho más significativo. Que no solamente seamos como esas bodegas, esos almacenes que se van llenando de información, sino que verdaderamente experimentemos procesos educativos en continuo crecimiento, establecimiento de relaciones humanas. Mencionabas ese dato bien bonito, ¿no? Los niños, los jóvenes volvieron a las aulas y el tema cambia. Agradecemos Sí, claro. la educación virtual, todo lo bueno de la tecnología, pero el cambio se da. Entonces queremos agradecer por todo eso, mi Rosy. Agradecemos ahí por la campaña publicitaria que hoy hiciste a un determinado partido, molestando a Rosy como siempre, ¿no? Sí, no, hay que pensar también en quién vamos a votar. Ayer, tristemente, antes de ayer recibimos la noticia de esta aprobación del aborto, el derecho a abortar. Entonces uno dice, ¿y por quién vamos a votar? ¿Cuál será ese candidato que no esté de acuerdo? Entonces, ya pensaba en un candidato, ahora toca cambiar porque no. Bueno, aquí nosotros no hacemos campaña política, pero sí, hace parte también de la dimensión religiosa del ser humano, ¿no? La política es una dimensión de lo humano, no la politiquería, no el hablar mal del otro, el difamar al otro, decir que es un borracho, que es un peleón, que es un sinvergüenza, que es hijo de fulana o de sutana, no nos corresponde eso, pero también como iglesia hablamos del tema político, pedimos al buen Dios nos acompañe, pedimos al buen Dios nos ilumine. ¿Y por qué compagina con lo religioso? Porque en cuanto a hombres y mujeres de fe, creemos en la salvación eterna, pero la salvación eterna empieza por la salvación terrena, porque todos tengamos condiciones de vida dignas. Mi Rosy hermosa, tú eres mujer, eres esposa, eres mamá. Para concluir ese encuentro, tratando de unir cognición, emoción, regálanos una Ave María, nuestra Madre del Cielo. ¡Ay, qué emoción! Últimamente les he invitado a que el encuentro con María sea un encuentro de alegría, como el encuentro que tuvo la Virgen María con su prima Isabel. Por eso, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eterna gratitud a todos ustedes y como dice el apóstol Santiago, si el buen Dios nos lo permite, nos encontraremos la próxima semana para seguir compartiendo estos espacios de alfabetización emocional.